Acaba de terminar esta sesión de gestión de batería en el Gran Premio de Bélgica en Spa con una nueva pole de Kimi Antonelli. Una sesión que la verdad es que, a ver, me está pasando este año, que probablemente le esté pasando mucho en las sesiones de clasificación, que es muy difícil saber qué es lo que está pasando. Y la verdad es que es una clasificación, como ha sido todos estos años, sobre todo en estos circuitos que son tan exigentes con la gestión de batería, en la que sabes que por más que un piloto mejore en el primer sector unas 2, 3 décimas, sabes que no es una mejora real, ¿bien? Porque de lo que hoy se trata la clasificación de Fórmula 1 es de dónde desplegás la energía y de dónde recargas energía. Y esas 2 o 3 décimas que por momento veíamos mejorar a un piloto, como pasó en la última parte de la clasificación, en Quali 3, donde George Russell marca el récord en el primer sector, sabes que no es una mejora real y que probablemente George Russell no termine en pole porque lo que desplegó en esa zona lo termine perdiendo en el segundo y tercer sector. Bueno, de eso se trata esta Fórmula 1 de hoy en día, en este tipo de circuitos, de una gestión total de batería y ridiculeces como ir con el pedal a fondo en lo que es Blanchimont y bajar un cambio con el pedal a fondo en Blanchimont cuando empieza a caer de revoluciones el coche, cuando empieza a perder potencia porque se agota la batería. La verdad es que, a ver, pocas cosas que hablar creo yo que hay. Por ejemplo, los Aston Martin, la verdad es que ridículo a nivel estratosférico. Probablemente este auto sea peor que el Minardi que manejó Fernando Alonso en 2001. Peor que el McLaren Honda, no más que con un poquito más de fiabilidad que el de 2015. Pero es una ridiculez total de un Aston Martin que no ha bajado el minuto 50 en todo el fin de semana. Bien, y vemos a un Kimi Antonelli que marcó 1:44.361. Bueno, Alonso terminó con 1:50.002, mejor tiempo. Eh, la verdad que es una ridiculez. Vemos que Alonso quedó a más de 2 segundos de Sergio Pérez con su Cadillac. Cuando está hablando el equipo Aston Martin de que la mejora que van a traer al Gran Premio de Hungría va a darle unos 2 segundos. O sea, van a seguir literalmente en la misma posición. Bien, está bien, esos 2 segundos probablemente sean relativos dependiendo del circuito. Sabemos que en Bélgica las diferencias son las mayores de toda la temporada por la longitud del circuito. Pero es realmente ridículo. Estamos hablando de tiempos de Fórmula 2, bien. Así que la verdad es que no tengo mucho más que decir de Aston Martin, que se ridiculizan fin de semana tras fin de semana. Esa es la realidad de este equipo. Y no tengo certeza de que lo que me digan de Aston Martin, que espera unas mejoras, de que le dé 2 segundos, que realmente le vaya a dar 2 segundos. Porque si hay algo que hemos visto en este equipo es que esa evolución de coche, esas mejoras, nunca han sido realmente mejoras. Veremos este año con Adrian Newey si cambia la situación. También hay que tener en cuenta de que en este circuito penas mucho y lo que más importa es la unidad de potencia. Gran parte de esa diferencia es de el problema y el déficit que tiene la unidad de potencia. Bueno, en cuanto a Cadillac, Valtteri Bottas 19º, Checo Pérez en la 20ª posición, Bottas por delante de Checo, 1,5 décimas la diferencia entre dos pilotos de Cadillac, que para tener en cuenta lo que es eh, este circuito no es tanta la diferencia, así que, a ver, Cadillac es lo que tiene que hacer. Bueno, Valtteri Bottas quedó bastante cerquita de Esteban Ocon, algo que es positivo, habla bien del trabajo de Cadillac y bastante flojo del trabajo que está haciendo Esteban Ocon. Bueno, cumple 10 años en la Fórmula 1 en este fin de semana, porque él debutó en Bélgica 2016 con el equipo Manor, me acuerdo, o Manor, Marussia, no me acuerdo cómo se llamaba en aquel momento, viniendo del DTM, me acuerdo, Esteban Ocon. Pero de ese DTM tan hermoso que era, justo me acordé. Volviendo a esto, otra vez eliminado en Quali 1 Esteban Ocon y con una gran diferencia con su compañero de equipo de lo que es unas 7 décimas de diferencia, ¿no? Que se habla mucho de lo que va a pasar con el futuro de Esteban Ocon. Bueno, hay bastantes dudas. El otro eliminado, Alexander Albon, en Q1, por muy poquita diferencia con su compañero de equipo, quedó a unas, bueno, 30 milésimas de Sainz. La verdad que bastante parejo los Williams. Sainz clasificó justito por delante de Oliverman. Incluso Alexander Albon en Quali 1 queda eliminado por 7 milésimas. Que 7 milésimas en un circuito como Spa de 7 kilómetros significa que estás perdiendo 1 milésima por kilómetro. Y esa fue la diferencia entre pasar o no a Quali 2. Aunque no iba a modificar mucho porque ya metiéndonos con la Quali 2, Oliverman terminó 16º.
a 2 milésimas de Carlos Sainz, que terminó en la 15ª posición, como estamos viendo ahí. La verdad que la diferencia son extremadamente ridícula. Y después hablamos de un Aston Martin que está a 2 segundos del que está adelante. Bueno, eso habla de que hay bastante paridad, sobre todo por ahí entre Haas y Williams. Habla que Williams avanzó un poquito, Haas se ha quedado últimamente, como sabemos. Hülkenberg que está una décima por delante de Sainz en la 14ª posición. Y ya sí hay un cortecito ahí de unas 3 décimas hasta Colapinto y Gasly, que están los dos en la misma décima, bastante parejo entre los dos pilotos del equipo francés. 12º y 13º Gasly, Colapinto. A ver, en cuanto a Franco, estaba por quedar afuera en Quali 1, hizo una buena vuelta sobre el final y eso le permitió avanzar a Quali 2 y largar en la posición en la que se encuentra actualmente el equipo Alpine, que es detrás del Vicar y peleando con Audi. Bien, porque vimos que superaron a Audi, el otro quedó por detrás. Antes que me olvide, Hülkenberg cuando volví al box después de cerrar la Quali 2, se quedó el coche ahí por una fuga hidráulica. Se quedó en pista, lo que retrasó un poquito la sesión. Así que, bueno, los problemas de fiabilidad que son lo que más han costado a Audi en esta temporada. En cuanto a Franco y Gasly, no hay mucho más que hablar porque no había potencial para llegar a Quali 3. Ese potencial de llegar a Quali 3, la verdad es que lo ha perdido en las últimas carreras el equipo Alpine. Y hoy se trata de no quedarse en Quali 1 y ver qué pueden hacer en Quali 2. Esa es la sensación. Obviamente van a avanzar posiciones, tanto Gasly como Franco van a avanzar 2 posiciones por la penalización de Hatcher que se va hacia el final y Lando Norris también, entonces van a alargar en la 10ª y 11ª posición ambos pilotos del equipo francés, pero va a ser difícil el tema de sumar puntos creo yo este fin de semana. Veremos el tema de la gestión porque ya en ritmo de carrera incluso Picard lo ha superado, Audi está peleando con ellos ahí, así que creo que va a ser una carrera un tanto compleja, que va a necesitar un poquito de suerte el equipo francés para poder volver a meterse en los puntos el día domingo. En cuanto al otro equipo del cual tenemos que hablar ahora, bueno, lo que es el equipo Vicar, tenemos a Liam Lawson en la 11ª posición, Alvin Lindblad de la 8ª posición, gran trabajo de Lindblad, que incluso quedó 5 décimas por delante en la cual 2 de Lawson, que quedó eliminado justito ahí por Bortoleto por unas 38 milésimas. Pero bueno, habla de ese gran trabajo que está haciendo este equipo y de que sigue siendo el mejor del resto. Vemos la diferencia de Lindblad, por ejemplo, en Q2, en Q3, perdón, donde quedó a una 10ª y media, un poquito menos de Piastri, lo cual es un gran trabajo, ¿no? Vemos que está Lindblad a menos de 3 décimas de lo que es la 4ª posición de Russell. O sea, muy buen trabajo de Lindblad y sobre todo de Big Carp, ¿no? De ese coche que ha dado un pasito adelante y haciendo un gran trabajo. Lawson, bueno, superado por su compañero de equipo este fin de semana, aunque viene siendo bastante regular, siempre está ahí en esos últimos puestos de la Q3 o justo por entrar, así que creo que viene haciendo un gran trabajo el equipo Big Carp. Y bueno, Bortoleto que se metió en la 9ª posición, superando ampliamente a su compañero de equipo. En la Q2, Bortoleto terminó sacándole 6 décimas casi a Hülkenberg, una gran diferencia a su favor. Pero eso es a ver, lo que me cuesta acá a la hora de analizar, también cuesta ver si, bueno, o dónde marcó la diferencia, ¿no? Que incluso hasta cuando ves la telemetría cuesta ver dónde marca la diferencia el piloto realmente o si realmente, o si la marca, ¿bien? Porque hoy en día depende de dónde gestione y dónde distribuya uno la energía lo que se contempla. Entonces, es realmente una situación compleja lo que estamos viendo hoy en día en Fórmula 1 en cuanto a clasificaciones, sobre todo en este tipo de circuito, porque después vamos a ver a Hungría el fin de semana que viene y sí va a ser distinto, va a ser yo creo una clasificación muy interesante. Un fin de semana que se prepare mucho lo que es clasificación, mucho más que en este tipo de circuito. Y podemos ver un fin de semana, como vimos en Mónaco, atrapante del día viernes. Pero eso es lo que conlleva. Lamentablemente en esta segunda parte de la temporada vamos a tener más carreras de este estilo que de las que vimos, por ejemplo, en cuanto a que no tenga que gestionar tanto. Ya metiéndonos con los equipos de arriba. Equipo Ferrari, la verdad que decepcionó un poquito en quali, bastante parejo entre Hamilton y Leclerc, 2 milésimas de diferencia, lo que no es nada en este tipo de circuito. Hamilton que incluso tuvo un golpe fuerte en lo que fue práctica libre 3 sobre el final, mismo accidente que el de Gasly, se fue ancho, rompió suspensión trasera, cambiaron suspensión trasera, alerón, cambiaron la caja de cambios por precaución. Y bueno, después no había mucho más, incluso no estaba conforme. En Quali 1 se vio un cambio de volante en el coche de Hamilton. Se bajó también. No estaban del todo cómodos y así todo incómodo. Quedó a dos milésimas de un Charles Leclerc que quedó ahí a medio segundo del mejor tiempo. Un Ferrari que por ahí en lo que era Q1 o Q2 parecía pintar un poquito más parejo, pero sobre el final no les dio para luchar y quedaron justito por detrás de un George Russell que terminó en la 4ª posición. Un George Russell que, a ver,
es lo que estamos viendo la constante en esta temporada, siendo apaliciado por su compañero de equipo, otra vez por delante. Le hubiera pasado en Austria también de no ser por esa pole que no cumplió con el reglamento George Russell en aquel momento, por más que digan que sabía el gris y todo, no cumplió porque no levantó lo que especifica el reglamento que hay que levantar y fue la única de las últimas que recuerde que ha terminado por delante de su compañero de equipo en clasificación. Si no está siendo paliciado, él le metió medio segundo a Antonelli en Q3, donde Kimi sí mejoró en su último sector, Russell mejoró pero no tanto, y es una diferencia amplia para un George Russell que va a alargar igual desde la tercera posición. Todos estos equipos, todos estos coches hasta Colapinto van a avanzar una posición, o en realidad desde los Omega League Colapinto van a avanzar más, pero lo que es Norris se va a ir hasta la 13ª posición porque cambió componentes en la unidad de potencia, que incluso ya vamos a hablar de McLaren ahora, porque me puse a hablar de Russell ahí, me olvidé de hablar de Piastri y de Norris. Pero bueno, para cerrar la idea de Russell, él necesita que le pase algo a Antonelli, da la sensación. La única forma que tiene de vencerlo a Antonelli es si le pasa algo. Pues no hay forma de pelearle ni en clasificación ni en pista, porque en los mano a mano hemos visto que Antonelli de una forma u otra encuentra la forma de estar por delante y de superarlo a Russell, y da la sensación que este fin de semana ni siquiera se van a encontrar, me parece. En pista, aunque veremos, porque ahora ya vamos a analizar la largada, por ahí largando primero Antonelli, tercero Russell, con lo que va a ser la succión de cara a lo que se viene. Bueno, a la recta de Kemmel, por ahí puede tener alguna oportunidad. Veremos. Y ojalá no, que tengamos un encontronazo entre los Mercedes, puede venir bien para el espectáculo. Pero hablando de McLaren, antes de entrar con los dos primeros, Piastri séptimo, Norris tercero, siendo superado Piastri por unas 2 décimas, un poquito más. La verdad es que me parece que estaban muy parejos entre los pilotos, porque viendo 2 décimas y teniendo en cuenta de que dicen, bueno, Norris si no tendría penalización él haría tercero. Bueno, pero si Norris no tendría la penalización por cambio de componentes de la unidad de potencia, con el tema que es batería y todo, que ha tenido grandes problemas en la primera parte de la temporada, ha puesto ya la mejora de Mercedes con el tema de fiabilidad de este fin de semana y se va 10 puestos para atrás. Probablemente sin esa mejora Norris no hubiera terminado en la tercera posición, porque sabemos que una unidad de potencia fresca, aunque sea parcial, te da un extra, sobre todo en un circuito como los Bélgica, ¿bien? Que tan demandante la unidad de potencia es. Así que creo que esa gran diferencia que se ve entre los dos, de 2 décimas un poco más, va más que nada, yo creo, Es más, creo que ha hecho un buen trabajo Piastri, que tiene una unidad de potencia un poquito más gastada de la de Lando Norris. Entonces, Norris va a largar desde la 13ª posición y veremos ya cuánto le lleva a ir para adelante. Lo bueno, como digo, que tiene una unidad de potencia fresca, un circuito que se puede adelantar. Estamos todos por ahí un poquito ver qué es lo que va a pasar en este fin de semana en carrera con esta caída tan brusca que tenemos de la unidad de potencia, un circuito que no tiene frenadas fuertes, desde Les Source hasta la última curva, prácticamente todo el circuito no tenés una sola frenada fuerte donde tengas que eh, o puedas recargar la batería, porque al SCOM ya llegas perdiendo mucha velocidad en la recta, tras la salida de Rouge empieza a perder velocidad el coche y no frenas tan fuerte, después lo que son las diferentes curvas que tenemos en el circuito, hasta la llegada a la parada del autobús, no tenés frenadas fuertes. Entonces es muy difícil recargar la batería y veremos qué tanta diferencia va a haber con el overboost que tenemos si está dentro de un segundo. Eso va a ser interesante. Así que veremos. En cuanto a los dos primeros, Verstappen segundo, Hatcher en la 10ª posición. Bueno, ya hablando de Red Bull, ¿no? Hatcher va a largar último porque tiene 30 puestos de penalización porque cambió todos los componentes. Y lo que hizo el equipo Red Bull fue utilizarlo en Quali 3 para darle un empujoncito a Verstappen, 1 décima más, que probablemente haya sido la diferencia, como lo dijo Max sobre el final, entre clasificar segundo y clasificar sexto. Bien, porque ese Red Bull, por más que Verstappen esté segundo, se debe más que nada al gran apoyo que le dio Russell, que la verdad que perdón, Hatcher, que la verdad que por momentos en la última tirada que hacen, ¿no? Desde la salida de Stavelot hasta lo que es Blanchimont, incluso hasta la parada del autobús, se le pegó muchísimo Verstappen en Blanchimont. No sé si realmente ganó o perdió un poquito ahí, pero no creo que hubiera marcado la diferencia, pues ya 3 décimas con Antonelli es muchísimo. Eh, y bueno, un gran trabajo en equipo de Red Bull, que ya que Hatcher iba a largar de la última posición, bueno, aprovecharon para darle una mejor posición de salida a Verstappen, porque probablemente hubiera quedado detrás de los Ferrari, creo yo. El Red Bull, que recordemos está sin el ala de Macarena, y bueno, recibe un impulso ahí, que veremos, es clave, ¿no? Sabemos que largar segundo, alargar sexto, séptimo en Spa, por más que un circuito que por ahí te permite adelantar, yo creo que en estos coches te va a permitir adelantar, te permite evitar grandes problemas, sobre todo en la primera curva y que son complicadas, ¿no? De la llegada al SCOM. Incluso largar segundo es mejor en este circuito que largar primero, por lo que es toda la succión de cara al SCOMS y como probablemente Verstappen puede atacar a Kimi Antonelli si larga bien, porque sabemos que el Red Bull tiene millones de problemas para largar de cara
a lo que es la llegada al SCOMS, que creo va a ser interesante, ¿no? Entre Antonelli, Verstappen y Russell va a ser algo interesante. En cuanto a Antonelli, la verdad es que no hay mucho que analizar. Le metió una paliza al resto, Antonelli y Mercedes le metieron, como digo, al coche normal, creo yo, sería Russell, ¿bien? Porque creo que si no hubiera pasado lo de Verstappen con Hatchard, ni el motor fresco de Norris, Russell hubiera sido el segundo el día de hoy. Y le hubiera sacado el segundo, medio segundo. ¿Bien? Porque lo dijo el propio Verstappen, que sin Hatchard clasificaban seguro en la sexta posición. Entonces, es tremendo el nivel en el que están. eh, no digo en cuanto a de manejo, porque, a ver, tampoco creo que sea tanta la diferencia de manejo. Es un hecho de que Kimi Antonelli está más cómodo con esta gestión de baterías, se adapta mejor a la hora de gestionar la batería a su estilo de manejo. Y, y sobre todo, como dijimos, está marcando también la diferencia en los circuitos con poca temperatura, donde más diferencias se marca y Russell está sufriendo más. La verdad es que no creo que haya medio segundo en una vuelta de clasificación entre Antonelli y Russell. No me parece. A pesar de que es un fenómeno, Antonelli sabemos que está en un nivel tremendo, una confianza enorme. Russell puede estar falto de confianza. En este circuito, como digo, tienden a ser superiores la diferencia, pero bueno, en Quali 2 había sido similar la diferencia. Entonces, no creo que tenga problema Antonelli para ganar esta carrera, incluso la va a ganar por mucha diferencia, creo yo. Eh, lo que puede por ahí complicar un poquito es si en la primera vuelta se encuentran, por ahí Verstappen lo pasa a Antonelli, se encuentran Russell y Antonelli, empiezan a luchar y pasa algo ahí. Pero después no creo que tenga problemas. Es más, si Antonelli cae tercero o cuarto la primera vuelta, no creo que tenga problemas para ganar porque es mucha la diferencia del Mercedes con respecto al resto y sobre todo de Antonelli con respecto a su compañero de equipo en cuanto a el manejo que está teniendo, cómo se siente con estos coches y la diferencia en cuanto al despliegue de la batería, cómo él se siente más cómodo con todo eso y el mano a mano lo hemos visto incluso superior también. Así que ahí repasamos un poquito. Como digo, son clasificaciones complicadas de analizar por el hecho de que, lo que dije al principio, que alguien marque un sector en morado no significa nada. Incluso que alguien marque un sector en morado te da la sensación de que realmente no va, sobre todo si no marca en principio, que en la segunda parte va a perder tiempo. Vimos que, por ejemplo, Gasly en la quali 2 marcó el último sector en morado. Y así todo no se metió. Realmente se tornan confusas porque además la Fórmula 1 con esta ridiculez que saben que han hecho no te muestran muy pocos datos hoy en día en cuanto al tema de la velocidad, las cámaras a bordo no tenés prácticamente nada, ves pocas cámaras a bordo, entonces incluso cuando ves la cámara a bordo tampoco ves a un piloto forzando la entrada, la verdad que, o tratar de frenar lo más tarde posible, tratar de, bueno, ganar el ingreso, que es lo que tanto le está costando por ahí a Verstappen o Leclerc con su estilo de manejo marcar la diferencia, que es donde más diferencia marcaban ellos, ¿no? Al frenar lo más tarde y adentro posible. Y bueno, creo que en ese sentido eh, lo que vimos en Bélgica es preocupante, teniendo en cuenta que ya lo habíamos analizado, pero sobre todo para la segunda parte de la temporada, porque vamos a ir a circuitos en los cuales vamos a ver algo así. Después veremos qué sale en la carrera, porque realmente estoy con cierta duda de qué pueda llegar a pasar este fin de semana. Siento que el domingo podemos tener un caos de batería, sobre todo al principio, después creo que se va a estabilizar y se va a hacer aburrida la carrera, o que pueda ser ya aburrida desde el principio y todo gestionando tras que Spa no tiende a hacer las mejores carreras, la verdad que este circuito, bueno, va a ir intercalando en un futuro, pero no me sorprendería que vamos a seguir con este reglamento, que en un futuro, en la próxima temporada, tengamos circuitos en los cuales, con rectas tan largas, en mitad de rectas le empiecen a meter chicanas como hace la Fórmula E. No me sorprendería que tengamos estos cambios, ya están buscando, o con los cambios que van a hacer para la próxima temporada, están hablando de recortar las carreras, ¿no? De hacerlas más cortas, que es el objetivo quieras o no, de la Fórmula 1, antes incluso de este reglamento, era cortar las carreras, bien, bueno, por los chicos TikTok hoy en día. Y todo esto nos lleva a las ridiculeces que estamos viendo actualmente, que la verdad es que es triste no ver a estos Fórmula 1 arrastrarse en este tipo de circuitos, que además fueron el día de ayer, comparando los tiempos de la práctica. No tengo el tiempo ahora de lo que es la clasificación del año pasado, del tiempo de la pole, pero se analizaba eso y comparaba las prácticas, eran casi 5 segundos más lento el día de ayer comparado con la práctica que había sido el día viernes, ¿no? Así que, bueno, es realmente un poco triste ver estos tipos de lo que es esta Fórmula 1, esta clasificación que estamos teniendo esta temporada. Y como ayer justo vi la cámara a bordo de Sainz que se veía la imagen, te muestran la fuerza G hoy en día, te muestran la velocidad. Bueno,
cómo no, nos tratan de pelotudos los de la FOME es tremendo. Pero al fin y al cabo, bueno, hasta ellos saben que se la mandaron, pero tampoco hay mucho que hacer en este momento. La realidad es que la única forma de solucionar todo esto es si en un futuro cambian los motores, que tampoco se va a cambiar a corto plazo, así que nos vamos a tener que acostumbrar lamentablemente. Cierro por acá con este resumen, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motors por Planet. Adiós.